presentándote a la hermana Alejandra, Señor, este vaso que escogiste para que nos trayera la palabra esta noche, Señor. Te pido que seas usándola de gran manera, Señor, que nos hables, que esta palabra corra y sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todas las visitas que nos acompañan en esta hora. La verdad que nos place poder compartir con ustedes y poder estar con ustedes en este lugar. Los invito, mis hermanos, a que tomemos la lectura de la palabra del Señor en 1 Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los invito a que estén cómodos. El tema que me correspondió es: a pasos firmes nada te mueve. Cuando yo estaba meditando en la palabra del Señor y le estaba pidiendo al Señor que me diera sabiduría para entender el que quería hablar a su pueblo, recordé el proceso por el cual he pasado en mi vida espiritual y un proceso por el cual el Señor me ha formado. Y con base a lo que Él ha formado en mi vida, Él va a hablar hoy a ustedes. Al transcurrir nuestra vida cristiana, aprendemos que las herramientas principales para nosotros estar en pie en esta vida espiritual es la oración, la lectura de la palabra de Dios, no dejar de congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Eso muchas veces quizás se nos convierte en una rutina. Son herramientas que Dios nos dio para estar en pie, pero se convierte en una rutina. Y quizá viniendo a los cultos, orando, escuchando su voz, a veces no estamos tan cerca de Dios. A veces nuestro corazón está lejos de Dios. Cuando leemos la historia de David, vemos que era un hombre valeroso, guerrero, obediente, prudente. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era el que más figuraba de sus hermanos, pues era el menor de 7 y su responsabilidad era cuidar ovejas. Esa responsabilidad se la delegó su padre. Por eso se caracterizaba. Recordemos cuando Dios llama a David, Saúl, siendo rey de Israel y teniendo la presencia de Dios en su vida, Saúl desobedece a Dios. Y aun cuando el profeta Samuel le dijo que Dios ya no estaría con él, él se comportaba creyendo que Dios estaba con él y seguía siendo rey. Pero vemos en la palabra de Dios que Dios envió a Samuel y le dijo que fuera a la casa de Isaí, porque en la casa de Isaí estaba el nuevo rey de Israel. La palabra de Dios nos relata que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, miró a los hijos de Isaí, desde el primero hasta el último, eran 7 hermanos, y me imagino que cuando Samuel miraba los hijos de Isaí, dice la palabra de Dios que él se deslumbró, y me imagino que eran altos, vigorosos y bellos, y tenían una edad mayor que la de David, y David se deslumbró, y Samuel se deslumbró y dijo: Señor, y dijo, este es el rey, y Dios le dijo, no es, y pasó uno por uno, y no eran, porque Samuel estaba guiado por la apariencia, por lo que podían percibir sus ojos, y Samuel sabía. Yo me imagino que el profeta Samuel se cuestionó: Señor, pero bueno, si Dios me envió aquí y ya han sido 7 los hijos de Isaí, debe de faltar uno. Y
y Samuel le pregunta a Isaí, ¿falta algún otro? Y él dice, sí, hay uno, el pastor de las ovejas, el menor. Y le dice Samuel, no nos vamos a sentar a comer hasta que él no venga, y vino Samuel, aún siendo el menor de todos, y ese era el elegido y el escogido por Dios para ser el rey de Israel. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Los 3 hermanos mayores de David, Eliab, Abinadab y Sama, se habían incorporado al ejército de Saúl para derrotar a los filisteos. Y Isaí solo enviaba a su hijo David para llevar provisión a sus hermanos, para llevar provisión a la guerra y para preguntar y que verificara que sus hermanos estuviesen bien. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. El versículo 18 dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. El versículo 22 dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Versículo 24, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Vemos que estaba el pueblo de Israel, ya se encontraba el pueblo de Israel en guerra y David ya era rey. Dios ya estaba con él y él sabía que era rey, pero él sabía que no era en su tiempo, que era en el tiempo de Dios, y él respetaba y honraba a Saúl porque humanamente seguía siendo el rey de Israel. Los hermanos mayores de David estaban en la guerra y como vemos, las funciones de David era estar pendiente de sus hermanos, pero un día de estos, él fue a la guerra, fue enviado por su padre y como lo relata la palabra del Señor, llevó provisión a sus hermanos. En el versículo 26 la palabra de Dios dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Y sabemos que David había ido simplemente por obediencia de su padre. Dice el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. No vemos en la historia relatado que David tuvo arrogancia, desobediencia en servir a su padre o a sus hermanos. Y aunque manifestaban quizá menosprecio porque no conocían su corazón, él no tuvo arrogancia en servir a sus hermanos, no tuvo arrogancia en servir a Saúl. Cuando Dios ya le había ungido como rey, andaba en pasos firmes y se sujetaba a sus autoridades y tenía claro que todo ocurría en el tiempo de Dios. Dios a todos nosotros nos ha dotado de dones y ministerios, y aunque tengamos un cargo en la iglesia, no significa que nuestros pasos estén lo suficientemente firmes. Hay llamamientos sin frutos.
líderes estériles, sin convicciones, mucho potencial y poca espiritualidad, mucha apariencia con poca consistencia, porque no nos dejamos amoldar por Dios. A veces nuestros pasos son tan frágiles e inestables en este camino porque priorizamos nuestras emociones, nuestras actitudes, y olvidamos la bondad de Dios y el amor de Dios aún para con nuestros hermanos en la fe. Andar en pasos firmes no es ser los más vistos por los hombres. Andar en pasos firmes no es hablar mal de nuestros hermanos en la fe. Andar en pasos firmes no es mostrarle a los demás que hacemos las cosas mucho mejor que ellos, como lo hizo Saúl. Recordemos que cuando David derrotó a Goliat, las mujeres del pueblo gritaban: Saúl hirió a sus miles y David hirió a 10,000. Y esto generó rabia en el corazón de Saúl, dándonos a entender a nosotros que a él le importaba más lo que pensara el pueblo de él que lo que pensara Dios de él. Se olvidó que la guerra y que esa lucha era con Dios y prefirió la gloria humana, la gloria que era para él. La presencia de Dios ya no estaba con él y él no sabía. Reinó sin la presencia de Dios en su vida. Esto es muestra clara de que sus pasos no eran firmes, estaban lejos de Dios. ¿Será que estas actitudes hablan de nuestros pasos en este camino de salvación? Como hijos de Dios y servidores, debemos aprender a escuchar la voz de Dios, conocerle y entender que Él ve el corazón. Debemos esforzarnos cada día porque muera nuestro yo, debemos de tener un corazón conectado con Dios. A veces olvidamos que Dios no mira lo que mira el hombre. Nos enfocamos más en irradiar una imagen fuerte e inquebrantable ante los hombres, e incluso ante nuestros hermanos en la fe, porque según nosotros eso es seguridad, eso simplemente somos nosotros mismos, hace parte de nuestro yo, y justificamos nuestra apatía y nuestra indiferencia con nuestro carácter y características de nuestra forma de ser. Si le hablamos mal a nuestro hermano, si hablamos mal a sus espaldas, si juzgamos, si decimos aún no tolerar o conectar con nuestros hermanos en la fe, ¿qué podría estar pensando Dios de nosotros? ¿Tendremos el corazón de Saúl o el corazón de los hermanos de David? ¿O tendremos el corazón de David? ¿Cuántas veces mostramos apatía e indiferencia a nuestro hermano, quien más necesita de nuestra ayuda? ¿Cuántas veces oramos por ese joven o ese hermano que nos hizo daño? ¿Cuántas veces al no estar de acuerdo con una opinión callamos prudentemente y respetamos a nuestros líderes? Es triste ver tanta indiferencia entre nosotros mismos. Hoy, joven, hermano y amigo, Dios quiere sanar tu corazón para que puedas andar en pasos firmes y que nada te detenga. Si quieres ser un líder de frutos, tienes que entregar tu corazón a Dios y dejar que sea Dios el que sane tus heridas, el que sane las dolencias de tu corazón, porque solo Él conoce tu corazón. Muchas veces dejamos que prime nuestro yo, que prime mi forma de ser, mi carácter, lo que yo soy. Y les hablo abiertamente porque el Señor primero habló a mi vida y el Señor me ha venido formando, y la mujer que soy hoy o la sierva de Dios que soy ahora, yo no era así antes, yo no hablaba así antes, yo no consideraba que tenía la facultad de hablar fácilmente con otra persona. Yo no era de saludar a mis hermanos, yo era un poco introvertida y aún lo soy, pero Dios me está formando y Dios habló a mi vida y me ayudó a entender que no es mi carácter, que no son características de mi carácter, es que Él me formó, es que Él me cambió, es que Él transformó mi vida. Y si te duele cambiar tu actitud, si te duele mostrar humildad, si te duele
mostrarte frágil ante las personas si te duele. Ahí es que nosotros no lo hacemos para que los demás nos vean. Nosotros debemos demostrar la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es posible que entre nosotros mismos se escuche que no toleramos a cualquiera de nuestros hermanos? Que entre nosotros mismos estemos hablando de nuestros hermanos. ¿Cómo es posible? Si tan solo nos pudiéramos ver como Dios nos ve, si tan solo pudieras ver a tu hermano como Dios lo ve, no juzgarías y lo entenderías. Hace algunos días atrás, yo le estaba pidiendo al Señor y yo le decía: Señor, yo quiero sentir con tu corazón. Y recuerdo bien que yo fui a mi trabajo. Para mí era un día normal. Y se me acercaron dos jóvenes porque teníamos una actividad pendiente a nivel laboral y me dijeron algo. Estaban de distancia a mí como 2 metros. Y me dijeron algo y yo no los escuché conscientemente. Y yo miré sus rostros y sus rostros me decían necesidad, necesidad. Y recuerdo que fui a la casa y cuando tuve la oportunidad de hablar con Dios le dije: Señor, me duele, no entiendo por qué me duele el alma. Me duele el alma y vi en esos jóvenes, quizá no los conocía, pero entendí lo frágiles que somos, que todos necesitamos de Dios y que si todos nos equivocamos, pues abogado tenemos y nosotros no somos quien para juzgar a nuestro hermano. ¿Cuántas veces oramos por nuestro hermano que nos hizo daño? ¿Cuántas veces oramos por ese hermano que no entendemos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que forme su carácter? ¿Cuántas veces nos duele nuestro hermano en vez de estarlo juzgando, en vez de estar hablando mal de él? Debemos de tener más empatía con nuestros hermanos y irradiar amor hacia nuestros hermanos. Así nos cueste, es que si nos cuesta ahí es, si nos cuesta ahí es, porque es que estamos haciendo morir nuestro yo. Un hijo de Dios, en el corazón de un hijo de Dios no debe de caber decir: no, es que yo con usted no me entiendo, es que yo con usted no la voy. En un hijo de Dios no debe caber eso. Es que simplemente no nos entendemos. El saludo y ya esto no debe caber en el corazón de un hijo de Dios. Es triste que hablemos así, porque cuando hablamos así es evidencia de que Dios no está en nuestro corazón. Así vengamos a la iglesia, hay ausencia de Dios. Nuestro corazón no se parece al corazón de Dios. Si nuestro corazón se pareciera al corazón de Dios, seríamos más sensibles. Debemos ser más sensibles con nuestro hermano. Debemos ser más sensibles ante la necesidad del pueblo de Dios. Debemos dejar que Dios nos moldee. Debemos de ser prudentes. ¿Cuántas veces hemos estado en cualquier situación y vemos que están sometiendo con palabras o están hablando mal de alguno de nosotros? Y cuántas veces aportamos a esas palabras o simplemente callamos y nos duele. Si te duele, es porque Dios está formando tu corazón. Pero si hablas mal de tu hermano, si hablas oprobio contra tu hermano, tú no sabes ni te alcanzas a imaginar la lucha que tiene tu hermano. Solo Dios lo conoce. Ni te alcanzas a imaginar por qué circunstancias está pasando tu hermano. Así que los invito, mis hermanos, a que sintamos como Dios siente y que le pidamos a Él que nos dé un corazón, que nos ayude a sentir como Él siente, porque solo cuando sentimos como Él siente podemos ver en realidad las cosas tan grandes que Dios tiene para nosotros. Dios te va a llevar donde no lo alcanzas a imaginar. Hoy, joven, hermano y amigo, Dios quiere sanar tu corazón. ¿Quieres ser un líder de frutos? Deja que Dios moldee tu carácter. Muchos te admirarán, no por tus facultades, no por tu intelecto, no por tu inteligencia. Te admirarán porque la gloria de Dios está en tu vida. Muchos te admirarán
porque la gloria de Dios está en tu vida. Y cuando estamos conectados con Dios, en lo último que pensamos y lo último que queremos es admiración de los hombres. Estamos satisfechos con saber que Dios usó nuestra vida. ¿Quieres que Dios lleve tu corazón donde nunca lo has imaginado? Reconoce que no eres inquebrantable, que eres una vasija necesitada. Deja de esforzarte por mostrarte que eres un roble solo para que los demás te vean fuerte, y derrama tu corazón delante de Dios. Yo en algún tiempo yo fui un roble, y yo hablo y Dios me dio esta palabra porque lo he vivido, porque yo simplemente intentaba verme como un roble ante los demás. Intentaba verme como alguien inquebrantable, como alguien inaccesible, como alguien simplemente en su lugar y en su posición. Y yo decía, yo defino quién puede entrar a mi vida y quién no puede entrar a mi vida, y con quién puedo hablar y con quién no puedo hablar. Y Dios le hizo así a mi corazón y me dijo: ¿qué estás haciendo? Eso no es lo que yo quiero contigo. Nosotros debemos de dejar que Dios nos lleve lejos, pero que Dios tome nuestro corazón y que quite de nuestro corazón lo que no es de Él. A veces justificamos nuestras actitudes quizá con vivencias de infancia, con vivencias de infancia o como lo dije anteriormente, características de nuestro carácter. Pero es que cuando nosotros conocimos a Dios, Dios no solo cambió nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, Él también vino a cambiar nuestro carácter. Él vino a cambiar nuestra forma de ser. Y hay personas que no somos muy efusivas y somos más bien introvertidas, pero esto no es para justificar que tengamos apatía o indiferencia con nuestros hermanos. Debemos dejar que Dios nos forme, debemos dejar que Dios hable a nuestro corazón, y miremos cómo Dios observó a David. A pesar de que primero se habló de Saúl y de cómo Dios bendijo a Saúl y el reinado de Saúl, David era un pastor de ovejas y al principio no tenía renombre. No había renombre, y vemos que quizás estaba estigmatizado por sus hermanos porque era el menor, pero era prudente y obediente, y a él lo que le importaba era obedecer a su padre, y se encargaba del cuidado de sus ovejas. Y cuando él las dejaba solas, cuando él se tenía que ir, él no las dejaba solas, él las dejaba a cargo de otro pastor, porque era un hombre íntegro. Nosotros estamos en este camino y debemos dejar que Dios forme nuestra vida, que Dios forme nuestro corazón, que Dios guíe nuestros pasos, aprender a escuchar su voz, porque a veces pensamos que con venir a la iglesia y con hacer una oración rutinaria muchas veces es suficiente, pero una oración rutinaria no es suficiente. Hay que aprender a oír la voz de Dios, hay que aprender a escuchar su voz, y cuando aprendamos a oír su voz, andaremos en pasos firmes, pues Él nos dirá por dónde andar, Él nos dirá por dónde es necesario andar, y así tu carácter sea fuerte, o quizá mi carácter sea un carácter fuerte o de apatía. Eso Dios lo quita, eso Dios lo forma. Entre las cualidades de un hijo de Dios no debe de estar la apatía, porque somos hijos de Dios y a veces somos así. Y no quiero decir que todos tengamos que ser los más efusivos y hablar con todos nuestros hermanos y saludar y pararnos aquí, saludar uno por uno, y hasta no saludar uno por uno, no irnos, no. Ser sensibles con nuestro hermano, ser sensibles con la necesidad de nuestro hermano. Y si nuestro hermano cayó, si nuestro hermano falló, tener la suficiente sabiduría y tener el corazón de Dios para entender, para orar por él y para condolernos por la necesidad que él tiene. No para llenarnos de apatía y hablar mal de él, porque eso duele. Duele que hablen mal de ti cuando fallaste. No es suficiente con que Dios, con el remordimiento y con el dolor del corazón, como para que tus hermanos en la fe, que son tus amigos, que son los que te deben ayudar en oración,
te pisoteen. Esa es una forma de nosotros pisotear a nuestro hermano. Cuando hacemos eso entre nosotros, no estamos andando firmes. Aprendamos a oír la voz de Dios y entender su corazón. Que Él sane nuestras heridas. Hoy Dios te dice a ti, ya es suficiente que cargues con eso que estás cargando. Ya es suficiente porque yo te he perdonado. Ya es suficiente. Ya es suficiente que recuerdes los que te hicieron daño, pues yo sané tu corazón. Ya es suficiente. Deja que Dios sane tu corazón. Deja que Él sane tus heridas. Que tu corazón esté tan limpio y tan libre de impurezas, que Dios hable directamente a tu corazón, que tengas la sensibilidad de Dios y que puedas entender las cosas grandes que Dios tiene para contigo, que te admiren, pero por lo que ven de Dios en tu vida. Recuerda que para andar en pasos firmes es necesario tener un corazón sensible, un corazón que conecte al propósito de Dios. Dejemos que Dios nos moldee y así los demás nos vean como alguien frágil o débil. No somos alguien frágil o débil, simplemente somos instrumentos usados por Dios. Y aquí a mí me pasaba algo muy particular y se lo comentaba a alguien, y era que me costaba más en la iglesia ser una persona más abierta y en el trabajo no me costaba, porque yo simplemente soy una persona muy en lo suyo, y en la iglesia me sentía mal por verme como aislada o por ver que me estaba mostrando como una persona apática, y eso me dolía porque entendí que en el trabajo yo simplemente soy una empleada más, pero aquí es realmente lo que yo soy. ¿Quién es Alejandra en realidad? Porque aquí estoy con mis hermanos, porque aquí estoy buscando al Dios que me ama, porque aquí estoy siendo simplemente yo. Por eso me costaba porque ustedes pueden verme aquí y quizá deducir muchas cosas, pero Dios ha hecho un trabajo grande en mi vida y puedo decir libremente que Dios ha formado mi carácter, que Dios está formando mi carácter. Debes de ser sensible a la voz de Dios. No te puedes quedar estancado, mi hermano. No puedes quedarte estancado recordando lo que quedó atrás, lo que te hicieron, porque eso nos pasa a muchos. Recordamos lo que nos hicieron y hacemos que esos recuerdos o que todo aquello que nos hizo daño en algún momento haga parte de lo que somos ahora y que forme nuestro carácter. Pero olvidamos la obra tan grande que Dios hizo en nosotros, y nos va a costar mucho. Cuesta y duele mucho, porque es confrontar mi propio yo, es confrontar y menguar para que Él crezca, y yo hacerme así de pequeñito, y a veces nos cuesta porque es nuestro ego. El ego no es malo porque es la propia concepción de nosotros mismos, pero hay un ego que es dañino. Y tenemos que dejar que Dios moldee eso y que Dios nos haga parecernos más a Él. Porque si nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, cuando Dios ya le había dicho a David que ya lo habían ungido como rey, David siempre fue un hombre prudente, y hasta llegar a su reinado en Israel, él fue un hombre sujeto. Todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, y es normal. Pero esa es la lucha con nosotros mismos, no llegar a extremos que puedan ser dañinos, como tener raíces de amargura contra nuestros propios hermanos. Ahí te estás confrontando contigo mismo. Ahí estás haciendo notoria la obra de Dios en tu vida. Ahí estás haciendo notoria el trabajo que Dios ha hecho en tu vida. Es hora de que nosotros podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Solo así nosotros, como hijos de Dios, podremos andar en pasos firmes y nada podrá movernos. Dejemos que sea Dios el que obre en nuestra vida, hermanos. Este es un corto mensaje por medio del cual Dios habló primero a mi vida,
Para andar firmes, recordemos que primero debemos de tener un corazón como Dios, un corazón sensible como el de Él. Así nada nos va a mover, porque nuestra conexión con Él va a ser tan grande que no nos va a importar lo que piensen de nosotros, cómo nos miren, si no nos miran, si hablaron, si dijeron, si contaron, no. Simplemente Dios está en este lugar y Dios ve corazones desnudos. ¿Cómo está tu corazón? Si Dios está en este lugar, pero si Dios escudriña el corazón de cada uno, Dios, ¿qué puede ver de tu corazón? Dios, ¿qué puede percibir de tu corazón? Y si Dios hoy te dice, te pregunta si te pareces a Él, ¿tú qué puedes decirle? Si tu corazón se parece al corazón de Dios, ¿tú cómo podrías argumentarle? ¿Cómo podrías argumentarle a Dios? ¿Qué vería Él hoy en tu corazón? Dejemos que sea Dios el que obre en nuestra vida, el que forme nuestro carácter, que sea Dios el que tome nuestro corazón. Aprendamos a oír su voz para que nuestros pasos sean formados, para que nuestro carácter sea formado. Así nos duela. Todo tiene un propósito perfecto de parte de Dios. Así nos duela, si nos duele, ahí es. Si nos duele, ese es el sacrificio para nuestro Dios, menguar para que Él crezca. Si te duele, ahí es. Si te duele, deberás escuchar y entender la voz de Dios, hacerte más pequeño, hacernos más pequeños para poder andar en pasos firmes. Puede parecer arbitrario, pero sabemos que aquí se sube bajando. Aquí nos humillamos y cuando nos humillamos reinamos, porque Dios está con nosotros. Así que te invito, mi hermano, a que escuches la voz de Dios y a que no endurezcamos nuestro corazón. Y deseo de todo corazón, en el nombre de Jesús, que la vida de alguien sea transformada, el corazón de alguien sea cambiado. Y así como Dios habló a mi vida, Dios esté hablando a tu vida. Dios transforme tu corazón, Dios transforme tu carácter. Si te quieres parecer a Dios, Dios siempre andó en pasos firmes cuando estuvo aquí en la tierra. Si te quieres parecer a Dios, así andaremos en pasos firmes y nada podrá movernos. Dios les bendiga.